pueblos, los domingos por la tarde, hay soledad, plaza sola, pueblo chico, infierno grande. Bueno, y estamos escuchando esta linda versión, canción de los pueblos chicos, que también le da nombre al disco que ha sacado esta artista que nació en Buenos Aires, en Boedo más precisamente, y que anduvo mucho por el país y hoy está charlando con nosotros. Es un gusto poder en esta tarde de sábado conversar un ratito con la Gigi. Gigi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por interesarse y por comunicarse conmigo a través de Silvia Majul, quien le agradezco. Bueno, y Silvia ha sido quien nos ha acercado este material tan lindo que has hecho, ¿no? La canción de los pueblos chicos. Qué lindo disco, Gigi. Ay, bueno, muchísimas gracias. Sí, Silvia trabajó conmigo en la prensa del disco y se lo acercó a muchísima gente y a mucha gente de fuera de donde yo vivo, de afuera de Buenos Aires, que yo siempre le remarqué que para mí eso era muy importante porque, bueno, el disco tiene, como lo habrás visto, digamos, ritmos de diferentes lugares del país, cuenta historia de diferentes lugares del país y bueno, y yo tenía ganas de poder, de que sonara y también de poder tocarlo en diferentes lugares del país para poder seguir conociendo y aprendiendo en esos lugares. Bueno, y recorriste el país y eso me imagino que habrá influido mucho en el tema de la interpretación de la música folclórica, digamos, naciendo en Buenos Aires, te fuiste al sur, después te fuiste al norte. ¿Cómo fue toda esa experiencia y cómo influyó eso en tu interpretación de la música popular? Mira, yo en el momento en que empecé a recorrer el país, que fue hace 18 años, siempre me había encantado cantar, pero no cantaba todavía. Y me dedicaba, y me dedico todavía, pero ahora lo mezclo con ser cantante, al trabajo comunitario, de desarrollo comunitario. Entonces, lo que me permitió ese tipo de trabajo, que en un montón de casos claramente fui voluntario, trabajaba en Buenos Aires un tiempo, juntaba plata, me iba, es a no ser turista en los lugares donde visitaba, sino que permanecí en esos lugares. De hecho, viví muchísimo tiempo en Humahuaca y voy siempre a Humahuaca. Este carnaval es el primero en muchísimos años que no estoy allá. Entonces, el trabajo comunitario lo que te permite es conocer, por lo menos en la forma que yo lo abordé y en los lugares donde decidí hacerlo, conocer las historias, acercarte a la gente, compartir, además de conocer, no es una charla, una entrevista, es compartir, estar y vivir como viven esas personas, obviamente desde lo que uno es, ¿no? Porque yo soy porteña y no reniego para nada de eso, es mi identidad, pero soy como una enamorada de los pueblos chicos, me encantan, no me preguntes por qué, pero me fascina por cómo que se ve en chiquito cómo funciona una sociedad así a lo grande. Entonces creo que en relación directamente a tu pregunta, que lo que me permitió es escuchar, conocer, soy muy curiosa, muchas historias de gente que vive en contextos, paisajes, y tiene una realidad muy diferente a la mía, digamos que nada que ver. Entonces, creo que eso me ayudó a la hora de elegir qué disco iba a encarar y después a la hora de elegir las canciones. Pude decidir contar cosas e historias que yo había visto y que las encontré sintetizadas en estas hermosas canciones
para mí por lo menos, lo digo hermosas por la música, por las letras, por la poesía que hicieron compositores muy importantes de nuestro país. Uh-huh. También pienso que el hecho de que tu abuela fuera un pianista, que fuese cantante, eso de alguna manera también te habrá influido en este camino, ¿o no? Es que creo que eso fue lo que más me influyó, lo que me influyó más inconscientemente, ¿no? Porque además de que era pianista y cantante, ella era polaca, vino escapándose de la guerra. Mira. Cuando estaba en Polonia, que además se vino de bastante grande, se vino a los 24 años, que para una persona ya estaba como, bueno, por lo menos ella tenía la personalidad muy definida a esa edad. Dejó de allá cantaba, tocaba el piano, fumaba, militaba, parecía que era una mujer de avanzada, y cuando vino acá dejó de cantar, y cantaba así en fiestas, y eso, y creo que de alguna manera Silvia lo sintetiza muy bien en una gacetilla que hizo sobre mí, o sea que creo que yo desde muy chiquita me crié como con el lenguaje de la añoranza, porque si no, no hay mucha explicación de por qué me engancho con estas canciones de alguien que se fue de su tierra, de alguien que... Y tengo como un enganche con ese tema y con gente que vive esas situaciones que me atrae. Gigi, ¿cuándo fue que te decidiste a cantar y a registrarlo también, ¿no? En un disco como este? ¿Cuándo o por qué te decidís a hacerlo? Pues me decías que hace algunos años no lo hacías, por ejemplo. No, no, o sea, cantaba informalmente, me daba vergüenza, pero siempre desde que tengo 3 años me compro micrófono, para que te des una idea. Claro. O sea, juntaba plata, pero te digo 3 y es literal, no es una exageración. Sí. Pido un micrófono, cantaba, me daba mucha vergüenza, entonces actuaba cuando era más chica. Estudié muchos años teatro musical, y cuando estuve en el norte, literalmente me pasó que yo además, a diferencia de lo que parezco, soy tímida, pero antes era muy tímida, no hablaba, pero en el norte cuando yo estuve la gente hablaba menos que yo. Claro. Que como que tuve que empezar a hablar y conocí y me hice muy compinche, amiga con Ricardo Vilca, un músico humahuaqueño que para mí es una persona que significó algo muy importante en mi vida, más allá de lo musical, ¿no? La música forma gran parte de mi vida, pero Ricardo, con su ejemplo de vida, lo que me demostró es que hay una vida sola y que uno tiene que hacer lo que siente que tiene que hacer. Y yo allá trabajaba con chicos y cantaba como que era un lenguaje muy fácil o muy automático el de la música, porque entra por los oídos y va al corazón, como dicen, y bueno, y me quedaba sin voz porque cantaba todo el tiempo. Entonces cuando volví a Buenos Aires dije, tengo que estudiar técnica vocal, y estuve muy alentada por mis profesores, por mis maestros. Estudié muchos años con Patricia Andrade y ahora hace varios años que estudio con Magdalena León, que fue la que me convenció que tenía que grabar este disco. Y un poco, digamos, me pasó lo de Vilca, que en el norte dije, yo quiero cantar, ¿por qué no voy a cantar? ¿Qué me lo impide? Y me di cuenta que era yo misma, que era algo que, como que yo digo que es mi mejor síntesis cuando canto, poder encontrar en esas canciones, poder contar un montón de cosas que yo viví. Y me pasó eso, y entonces ahí, que fue hace más o menos 12, 13 años, empecé a estudiar técnica vocal y después empecé a investigar sobre los compositores que cantaba. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y empecé a ir mucho a Tucumán, a hablar con el Chivo Valladares, Gerardo Núñez, el Pato Gentilini,
quería saber qué había pasado en el momento que se habían compuesto las canciones que yo elegía cantar, que eran de la misma época, sin saberlo, ¿no? Claro. Y bueno, así, eso me lo marcó Patricia Andrade, fue la que me dijo, me traes siempre canciones de la misma, ella me contó del movimiento del nuevo cancionero, y después, bueno, cuando empecé a estudiar con Magdalena, me hizo saber que tenía como un proyecto de disco sin darme cuenta. Yo me daba vergüenza, estaba insegura, es un proceso particular grabar como el primer disco. Uh-huh. Y ella me empujó mucho a que lo hiciera. Siempre uno, o por lo menos yo, esperaba a como ella me decía, no esperes hacer Mercedes Sosa porque eso nunca va a suceder. Y nada, y empecé a cantar, y en un momento cantaba mucho y no tenía disco. Claro. Y después dije, bueno, va, Magdalena casi que me obligó a grabarlo, y la verdad es que estoy muy contenta con haber hecho el proceso, con empezar, ¿no? Es otra cosa tener un disco. ¿Es un inicio de un ciclo o es el final de otro? Yo siento que es el inicio de un ciclo. Creo que yo creo que claramente es un inicio que es iniciar un camino que yo, de otra manera, un camino que yo vengo recorriendo hace tiempo, pero de alguna manera asumir que yo elegí el camino de la canción. Para mí es eso, ¿no? Yo canto, pero lo que yo quiero cantar son las canciones. Claro. A mí me interesa, la protagonista es la canción para mí. Y yo intento estudiar, conocer de qué se trata la canción y estudiar todo lo que pueda para poder transmitir y que se entienda lo mejor posible esas letras y esa, digamos, que a mí me conmueven tanto y que me retrotraen a situaciones que yo viví, que, qué sé yo, hay gente que las vive cotidianamente, pero hay otra gente de las grandes ciudades que no las conoce, que no las registra, y yo tengo como todo un mambo con el tema de la identidad, con todas las identidades que hay en nuestro país, con todas las culturas que hay en nuestro país, y un mambo en el sentido de que no conozco tanto, conozco bastante, pero hay mucho más, y vi y compartí toda la riqueza de esas culturas, y creo que tengo como el legado, autolegado de darlas a conocer, desde mi humildísimo lugar, claramente. Sí, Gi, nosotros queremos agradecerte muchísimo los minutos que hemos compartido en esta tarde. No, gracias a ustedes, y bueno, cuando vayamos allá los estaremos visitando. Sí, desde ya, no necesitan invitación para llegarse hasta nuestra casa. Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande. Abrazo, chau, chau. Bueno, charlábamos con la Gigi, que está presentando...